percibo una preocupación, si no una crítica, David, en torno a los asuntos del sindicalismo. Ferrocarriles Nacionales de México fue privatizado porque era costoso el sindicato. La respuesta es no. Al igual que Luz y Fuerza del Centro, se utiliza a veces el asunto del costo de los contratos colectivos para pretextar las privatizaciones. Ahora todos vuelvo al tema. Pero por ejemplo los bancos tenían unos sindicatos muy fuertes. La respuesta es no, y fueron privatizados. Y los bancos mejoraron la condición del país, han abaratado los créditos, hay créditos para la actividad productiva del campo y la ciudad, han bajado las tasas de intermediación, ha mejorado el servicio. La respuesta es no. Le damos 800,000 millones de pesos de subsidio a los bancos extranjeros, entre ellos a Citigroup, que es uno de los grupos más poderosos del mundo. 800,000 millones de pesos. Para que se den una idea, yo no tengo tampoco una idea de lo que eso significa, el presupuesto para este año es de 3,5 billones de pesos, 3,500,000 millones de pesos. O sea, un tercio del presupuesto del país se le ha entregado a la banca extranjera. Le entregas a la banca extranjera subsidio y no lo metes en educación, y no lo metes en salud, y no lo metes en empleo, y no lo metes en alimentación, y no lo metes en vivienda. Es una barbaridad. Entonces tú tienes que hacer una profunda transformación del país. Yo sí comparto la crítica a los sindicatos amafiados, ¿no? Por ejemplo, se combate al SME por corrupto, ¿sí? Y el Bester Gordillo, pregunto yo, solo por poner algún ejemplo, que hay quien me dice que es que yo les digo que no, lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara, ¿no? Entonces, o el líder de los petroleros, alguien me va a decir que es una almita bienhechora y es intocable. ¿Por qué son intocables? Porque sirven al gobierno en turno. Entonces no es cierto que combatan la corrupción, sino se acomodan. O sea, el PAN desde Fox y ahora con Calderón ha mantenido a los mismos dirigentes sindicales del PRI, no los ha tocado porque son útiles en la conducción del país, ¿no? Entonces sí tienes que democratizar los sindicatos, sí. Sí tienes que modificar las formas, es más lejos, tienes que modificar los partidos, tienes que modificar la representación política, tienes que transformar la educación, tienes que transformar todo. El país tiene un nivel de deterioro terrible, de corrupción. Vivimos tiempos canallas, tiempos donde la mentira, el fraude, el asesinato, la traición es lo que priva. Y por eso es tan importante promover un proceso de compromiso, de concientización, de generosidad, de transformación, de entrega profunda del país. Entonces, si hay que reconstruir los ferrocarriles, sí, tendrán que tener sindicato, sí, deberían tener contrato colectivo, sí. Es más, sostengo que en vez de salarios mínimos debería haber un contrato colectivo mínimo que toda empresa debería estar obligada a cumplir. Un contrato colectivo de trabajo mínimo, prestaciones mínimas de ley. En vez de que eso avance, avanza a lo contrario. Los outsourcing famosos. Ustedes sí saben inglés, pero yo les digo a los que no saben inglés que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque lo que busca es acabar con los derechos laborales. Nosotros tenemos trabajadoras de limpieza en la Cámara Outsourcing que ganan 2,500 pesos mensuales. Se acercaron conmigo para pedir, ¿saben qué pedían las trabajadoras? No lo van a creer. Fueron despedidas 150. ¿Saben qué pedían? Que se les pagara el día que les tenían que pagar. Les tenían que pagar el 15 y les pagaban el 20. Les tenían que pagar el primero y les pagaban el 5, el 6, el 7. Era lo único que pedían. Solo eso pedían. Ni siquiera seguro social tenían. Se los quitaban y se los ponían según les venía en gana. Yo hablé con los compañeros en la Cámara y les digo, oigan, ganamos 150,000 pesos mensuales. ¿Cómo vamos a tener a trabajadoras de 2,500 pesos? Outsourcing. No tienen vergüenza, esto es ilegal. Bueno, despidieron a 150, estaban en una lucha en carne, la mayoría mujeres, la mayoría mayores, muchas madres solteras, gente pobrísima, muy humilde, ¿no? Y en vez de que se resuelva eso, querían aprobar una reforma laboral que hacía legal el outsourcing, ¿no? No, pero tienen obligación las empresas terceras de dar los derechos laborales. Si una empresa central contrata a una tercera justo para desentenderse de los derechos laborales. Yo de verdad estoy convencido que lo que se necesita en este país no son reformas. Lo que se necesita en este país es que la ley se respete. Y la ley es la Constitución. No las demás leyes que han derivado de ahí. Es la Constitución. Porque ese es el marco que nos da
referencia, y todas las demás leyes deben estar acorde con la Constitución, no tienen por qué contradecirla, no tienen por qué hacerle trampa al marco constitucional. Si de ahí partiéramos, este país empezaría a tener cambios verdaderamente profundos y de fondo, ¿no? No sé si con eso contesté a la primera pregunta. Segundo, sobre un nuevo partido. El PRD, yo renuncié, como aquí se comentó, en noviembre de 2008. Yo participé en la campaña en favor de Alejandro Encinas, ganamos, el PRD no quiso reconocerlo, anuló la elección, y 8 meses después de anulada la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo echa atrás la anulación de la elección, sino dice que ganó Jesús Ortega, que no había ganado. Jesús Ortega pedía que se contaran casillas que tenían más de 1000 votos cuando se habían entregado solo 1000 boletas. Les pongo un ejemplo precioso. San José del Rincón se llama, es un pueblo de un municipio de Estado de México, 4 casillas, 1006-0, 1011-0, 1009-0, 1004-0, todas en favor de Ortega, por supuesto. Cuando abrimos la casilla, las boletas así enteras, sin doblar, y entonces le digo al compañero, si metes esa boleta en la urna, me las como. No puedes prejuzgar, me dice. ¿Cómo no puedo prejuzgar? Si no somos compañeros, ¿cómo te atreves a decirme que las boletas que no están ni dobladas con la misma palomita todas son votos legales? Esas casillas se contaron para que Ortega fuera presidente del PRD. Se contaron casillas con más votos que votantes. Eran 400 en el padrón y había 600 votos. Y lo que todavía es peor, se contaron casillas no instaladas. Casillas no instaladas. Y a pesar de eso apenas si ganaba Ortega, y en vez de que todo eso se corrigiera, se validó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces el PRD, desde que llegó Ortega a la presidencia del PRD, ya, se acabó, porque a pesar de que hay un acuerdo unánime del Congreso Nacional del PRD de no reconocer a Calderón bajo ninguna circunstancia, el debate donde estuve con Ugalde estuvo Carlos Navarrete también, y decía, es que el señor presidente, y yo le dije, ¿qué desmemoria la tuya? ¿No? Ahora, no es porque te dieron el huesito de presidente del Senado el año pasado, ya le dices el señor presidente, mano, a quien se robó la presidencia. Hay un acuerdo unánime del Congreso Nacional del PRD de no reconocerlo, no se ha modificado ese acuerdo. Se entregaron, pues lo que quiero decir, la cúpula del PRD se entregó a Calderón. Las alianzas con el PAN son un despropósito. ¿Qué tenemos que hacer con el PAN? La izquierda, pero electoralmente, se los explico muy rápido. Si es tu aliado el PAN, ¿por qué no te apoya donde tú, PRD, eres fuerte? Fue en contra en Zacatecas, se perdió el gobierno de Zacatecas. Fue en contra en Baja California Sur, donde gobernaba el PRD, y no solo fue en contra, sino llevó un candidato salido de las filas del PRD, un diputado de mayoría del PRD de Baja California Sur, y les ganó el gobierno de Baja California Sur. En Guerrero fue en contra, y al final se tiró al piso el candidato del PAN porque ya había perdido. En Michoacán han hecho todo para meter a la hermana de Calderón al gobierno de Michoacán. Y es tu aliado. Qué bueno que es tu aliado. Electoralmente, ya no hablo de que se robaron la presidencia, ya no hablo de que han ensangrentado el país, ya no hablo de que rematan el petróleo, ya no hablo de que tienen empobrecida a la nación. Simplemente hablo de un absurdo electoral que en el Estado de México no se dio por la sencilla razón de que ellos pensaban que el candidato del PRI iba a ser Del Mazo, y fue Erubiel. Y ellos pensaban que Erubiel se iba a venir a la coalición PAN-PRD si no lo nombraban candidato. Solo por eso no hubo la alianza PAN-PRD. Entonces yo creo que el PRD, la cúpula, está entregada, van a ir con Encinas en el Estado de México, pero como dice la canción, yo creo que su amor no es sincero ya, a estas alturas. Entonces yo no les confío mucho, pero así va la vida, parece que vamos a ir juntos, PRD, PT, Convergencia, pero es evidente que todos los partidos, todos, están cruzados por la descomposición que hay en el país. En todos hay gente valiosa y entonces hay gente descompuesta, en todos. Algunos más, algunos menos. Digo, el PRI siempre ha tenido niveles de corrupción enormes, el PAN los ha superado con mucho. Parecía difícil que pudieran pasar los niveles de corrupción del PRI, los ha superado. La diferencia con el PAN es que son muy hipócritas, creen que porque van a misa los domingos y comulgan pueden salir a apuñalar a la gente al minuto siguiente, pero no hay ninguna otra diferencia sustancial. Entonces, creo que sí se requiere la construcción de un nuevo partido de izquierda. Puede ser que el Morena sea la base, ya se verá, gane o pierda Andrés Manuel, y con esto contesto también la tercera pregunta. La cuarta, de Natalia, sobre el miedo. Desde la campaña del 2006 han metido el miedo en la gente, desde la campaña del 2006. Fíjense, decían que Andrés Manuel era un peligro, que iba a militarizar el país como Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Qué bueno que Calderón no era el peligro para México y no iba a militarizar el país, imagínense si lo hubiera sido. O sea, es terrible lo que